Movimiento armado de la Reconstrucción. Al estallar la revolución a finales de 1910 se formaron tres frentes. Por un lado estaban los campesinos que seguían a Emiliano Zapata. Ellos tomaron las armas para reclamar la restitución de las tierras que las haciendas les habían quitado. Por el otro, los pequeños propietarios del norte que siguieron a Francisco Villa buscaron un orden agrario que no favoreciese el latifundio y permitiera el desarrollo de sus ranchos, mientras que los obreros que siguieron a Álvaro Obregón en los batallones vieron en la guerra la posibilidad de conquistar derechos laborales. Si bien todavía faltaban varios años para que la guerra terminara, la Constitución de 1917 sentó las bases jurídicas para construir una nación en paz, que obedeciera a los reclamos revolucionarios de justicia social. El inicio del movimiento armado. En 1908, el presidente Porfirio Díaz concedió una entrevista al periodista estadounidense James Cleland. En ella, el dictador anunció que México estaba listo para vivir una contienda democrática. En las próximas elecciones de 1910, la noticia generó gran entusiasmo y movilización entre muchos sectores de las clases medias mexicanas. Entre ellos estaba Francisco I. Madero, quien en su obra La sucesión presidencial afirmaba que el gran problema de México era el abuso del poder presidencial. En 1909, el Partido Nacional Antirreeleccionista anunció su participación en los comicios del siguiente año y nombró candidato a Francisco I. Madero. El lema de su campaña fue sufragio efectivo, no reelección. Los sectores que apoyaban a Madero eran médicos, abogados, profesionistas y otros miembros de las clases medias urbanas. Al principio Díaz no vio a Madero como una amenaza real, pero al darse cuenta de su creciente popularidad, don Porfirio prohibió las asambleas y reuniones de los clubes y partidos antirreeleccionistas y ordenó encarcelar al coahuilense. En septiembre de 1910 se celebraron las elecciones. Por obvias razones, el triunfo oficial fue para el presidente Díaz. Desde la prisión, Madero redactó el Plan de San Luis, un manifiesto político que poco tiempo después salió a la luz pública. Este manifiesto político exigía la no reelección, desconocía al gobierno de Díaz por haber cometido fraude y convocaba al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 en contra del régimen. Madero exigía además celebrar nuevas elecciones. Su convocatoria tuvo eco. La revolución estalló el 20 de noviembre de 1910, aunque los únicos en iniciar el levantamiento ese mismo día fueron los hermanos Cerdán, pues los demás se sumaron después. Diversos líderes encabezaron la lucha armada, por lo que resultó muy diferente en cada región. Asimismo, las causas de los caudillos que se unieron al movimiento fueron distintas. Diversidad social y regional del movimiento revolucionario. En 1900, México era una nación con grandes diferencias regionales. En cuanto a la ayuda de Madero recibió en el sur, esta se concentró en la participación de muchos campesinos de Morelos y Guerrero que deseaban recuperar sus propiedades comunes. El líder discutible del movimiento en el sur fue Emiliano Zapata. La rebelión se extendía y Díaz era incapaz de vencerla. En mayo de 1911, Francisco Villa y Pascual Orozco, 1882-1915, ocuparon Ciudad Juárez y derrotaron al ejército federal. Al mismo tiempo, en el sur, los revolucionarios amenazaron con ocupar la Ciudad de México y en la capital organizaron manifestaciones para exigir la renuncia de Díaz. El dictador se dio cuenta de que estaba perdido y decidió firmar los tratados de Ciudad Juárez, en los que se comprometía a renunciar y a salir rumbo al exilio. Por su parte, Madero garantizó el respeto al ejército federal, al sistema judicial y al Congreso. En los tratados de Ciudad Juárez se nombró presidente interino a Francisco León de la Barra, 1863-1939, y se convocó a nuevas elecciones. Francisco León de la Barra gobernó durante 5 meses. Durante ese periodo los conflictos y las tensiones sociales se incrementaron en Morelos y en Yucatán. Los campesinos asaltaron las tiendas de raya en la Ciudad de México, Puebla y Orizaba. Empleados de las panaderías, los tranvías y las fábricas organizaron huelgas. El incremento del malestar y la división social se evidenciaban cada vez más. En octubre de 1911 se efectuaron elecciones democráticas, que dieron el triunfo a Madero como presidente y a José María Pino Suárez como vicepresidente. Madero tomó posesión en noviembre y gobernó durante 16 meses hasta febrero de 1913.
13. El nuevo gobierno buscó conciliar y negociar con los actores sociales que se encontraban molestos y descontentos en el país. Sin embargo, el presidente se enfrentó a diferentes movimientos y rebeliones que no pudo vencer. Los zapatistas exigieron a Madero que cumpliera con los compromisos que había adquirido con ellos en el Plan de San Luis. El presidente no quería desintegrar las haciendas de los antiguos terratenientes sin hacer investigaciones previas. Zapata se sintió traicionado y se levantó en su contra. En noviembre de 1911 proclamó el Plan de Ayala, en el cual exigía la restitución de las tierras comunales que se habían usurpado. Además, pidió distribuir la tercera parte de las propiedades de los hacendados entre los campesinos y expropiar los inmuebles de los terratenientes antirrevolucionarios. A principios de 1912, algunos sectores de oposición desconocieron el gobierno de Madero y nombraron presidente provisional Emiliano Vázquez Gómez. El presidente llamó a Victoriano Huerta para reprimir la rebelión, pero esta vez también pidió el apoyo de Pascual Orozco. Al principio se mantuvo leal a Madero, sin embargo a partir de marzo cambió de bando y se unió a los insurrectos. A pesar de desastre político, Madero integró a gobernar y construir un régimen democrático. Entre otras medidas, su proyecto buscó impulsar la educación pública, solucionar las demandas zapatistas, así como proveer la justicia social, entre otros obreros. Para 1913 el país estaba inmerso en el caos y la ingobernabilidad. El clima político se complicó aún más con el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y el régimen maderista. Con ayuda del embajador estadounidense Henry Lane Wilson y de Félix Díaz, Victoriano Huerta traicionó a Madero y lo apresó. El 20 de febrero se nombró a Huerta presidente interino y 2 días después Madero y Pino Suárez fueron asesinados. En marzo de 1913 Carranza proclamó el Plan de Guadalupe, en que se desconoció a Huerta y se nombró primer jefe del ejército constitucionalista. De acuerdo con su visión, el movimiento revolucionario debía defender la legitimidad del régimen constitucional. Esta medida para combatir la usurpación de la presidencia legalmente establecida marcó el inicio de una etapa más radical y violenta comparada con la etapa maderista, a la cual se le conoce como revolución constitucionalista. Cabe distinguir a los grandes grupos de la lucha constitucionalista, los zapatistas que peleaban en Morelos, los coahuilenses encabezados por el gobernador de la entidad, Venustiano Carranza, los sonorenses que estaban a cargo de uno de los apoderados económica y políticamente de la región, Álvaro Obregón, y los chihuahuenses, representados por Francisco Villa. La lucha constitucionalista no se limitó a las regiones norteñas, en todo el país se extinguieron contingentes que se levantaron en su comunidad o que se movilizaron para incorporarse a algunas de estas grandes vertientes. Esta reunión de representantes de los diversos bandos se llevó a cabo en Aguascalientes en 1914. En ella, Carranza no logró establecer acuerdos con Villa ni con Zapata. Así, la convención pidió al presidente que dimitiera para nombrar a Eulalio Gutiérrez como presidente interino. En un ambiente de tensión, en 1915 a 1916 empezó un enfrentamiento entre los grupos revolucionarios. La población, particularmente en 1915, sufrió de hambre, escasez de alimentos y huelgas. Después de diversos combates entre la División del Norte, en su mayoría integrada por villistas, y el ejército constitucionalista que apoyaban a Carranza, este último salió victorioso y el proyecto de gobierno convencionista fue destituido. Constitución de 1917. Mientras los revolucionarios debatían en la convención la forma de solucionar las demandas de cada uno de los diferentes sectores de la población, en 1916 Carranza convocó en Querétaro el Congreso Constituyente, cuyo propósito era redactar una constitución que diera un marco de legalidad para cumplir las demandas de grupos tan variados. De acuerdo con el dicho artículo, el Estado debe garantizar que se ejerza ese derecho fundamental. Por otra parte, el artículo 27 reglamentó la propiedad de la tierra, es decir, en él se definió el carácter comunal de los ejidos y se dispuso de las rancherías. Comunidades y pueblos que carecieran de agua tenían derecho a que se les dotara. Además, decretó que los recursos naturales eran propiedad de la nación y ordenó la restitución de las tierras a los campesinos pobres que las necesitaban para subsistir. También fue importante la inclusión del artículo 123, que se refirió a los derechos de los obreros. En él los diputados definieron que las jornadas laborales no podían exceder las 8 horas. Garantizó el reparto de las tierras entre los
Asimismo, se prohibió el trabajo nocturno de niños y mujeres y se estableció que los patrones estaban obligados a dar seguridad a sus trabajadores en caso de algún accidente, enfermedades y vejez. De igual manera, se fijó el salario mínimo, se olvidó el derecho de los trabajadores a participar del reparto de utilidades, así como a descansar una vez a la semana. Más allá de este legado histórico y político, la Constitución de 1917 sintetizó muchas demandas de los sectores urbanos, campesinos y populares que habían participado en la lucha. Así, la Carta Magna garantizó el reparto de las tierras entre los campesinos, la regulación de las relaciones entre los obreros y los patrones, el derecho a la educación y la libertad de cultos, así como la defensa de una mayor igualdad entre hombres y mujeres. Por lo demás, uno de sus grandes méritos fue garantizar al pueblo de México el derecho a decidir sobre su vida política mediante la elección democrática. ¿Cuál era el gran problema de México que la sucesión presidencial afirmaba? El problema era el abuso del poder presidencial. ¿Qué prohibió usted al darse cuenta de su reciente popularidad de Madero? Prohibí las asambleas y reuniones de los clubes y partidos antireeleccionistas y ordené encarcelar al coahuilense.